Bien, continuando con nuestro curso intensivo de Historia Universal e Historia de México, pues bueno, vamos a revisar ahorita de la Revolución Mexicana, instituciones revolucionarias y desarrollo económico, así como México en la era global. Y pues bueno, para comenzar con este video, retomamos un poquito de lo que es la Revolución Mexicana. Damos clic. Y vemos los conceptos, así como sus causas, consecuencias y resultados de este conflicto armado. Bien, ¿qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, pues fue un conflicto armado que inició en 1910 y culminó en 1920, justo 100 años después de la independencia de México, y que se considera uno de los eventos sociales más importantes y significativos del siglo XX en América Latina. Y bueno, consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que pues siguieron después de que Porfirio Díaz renunciara y se fuera del país. Inicialmente este conflicto enfrentó a las tropas leales al gobierno de Porfirio Díaz contra la insurrección encabezada por Francisco I. Madero. Y bueno, hay que mencionar que en la última reelección que hace don Porfirio Díaz para postularse nuevamente como presidente por séptima ocasión, el contrincante, el candidato que estaba en la presidencia y que ganó las elecciones era Francisco I. Madero. Cuando gana las elecciones, don Porfirio Díaz pues desconoce esa victoria y él se vuelve a poner como presidente. Entonces Francisco I. Madero lanza el plan de San Luis y ahí convoca a todos los mexicanos muy puntualmente el 20 de noviembre a las 6 de la tarde para levantarse en armas y derrocar a este presidente mediante el llamado Plan de San Luis, que va avanzando desde San Antonio, Texas. En 1911, el propio Madero es electo presidente, comenzando una discrepancia pues con todos los que lo habían apoyado, perdón, entre ellos Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes también pues se lanzaron en contra de este antiguo aliado. Y bueno, un conjunto de militares conocidos como la Decena Trágica y encabezados por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, aprovechó el momento pues para dar un golpe de estado y asesinar al presidente y al vicepresidente y poner como nuevo presidente a Victoriano Huerta. Esto a su vez va a desatar el lanzamiento de otros líderes revolucionarios, como lo van a ser Venustiano Carranza o Pancho Villa, ahí en Chihuahua, quienes combatieron el gobierno de Huerta hasta 1912. Y bueno, lejos de esto y de alcanzar la paz, se desata otra serie de conflictos armados entre diversas facciones revolucionarias. Hay que entender que la Revolución Mexicana no fue una sola batalla como lo fue, por ejemplo, la independencia de México, sino que aquí en la Revolución fueron varias luchas que se van a alzar al mismo tiempo en todo el país en contra del gobierno que está en ese momento, ¿no? Hasta estar satisfechos de lo que se pretendía, que era pues un cambio estructural en todos los ámbitos, político, económico, social y cultural. Y bueno, la Revolución Mexicana llega a su fin gracias a la Convención de Aguascalientes, o sea, una junta que se hace en ese estado, en Aguascalientes, para generar la paz entre todos los grupos que había liderados por Villa, por Zapata, por Carranza, etc., ¿no? Y que, bueno, el presidente de esa convención va a ser Eulalio Gutiérrez y, bueno, aquí se van a dar los primeros pasos hacia la paz.
También conducirían a la instauración de la democracia y la muerte de líderes revolucionarios, como lo van a hacer Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Álvaro Obregón en 1928. ¿Qué causó como tal la Revolución Mexicana? Bueno, para empezar, la crisis en el Porfiriato. Recuerden, toda esta dictadura que se generó por más de 30 años en el poder y que sí fue bastante buena para México económicamente, eliminó todas las deudas que tenía con el extranjero, permitió el avance moderno y de la tecnología y urbanizó a las ciudades, puso a México nuevamente en el mapa y que sin embargo, pues socialmente estuvo muy deplorable el asunto durante el porfiriato, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas consecuencias de que la sociedad estaba harta de todas las desventajas que tenían los pobres simplemente pues por ser pobres, ¿no? Y que los ricos cada vez se hacían más ricos. Pero bueno, a esto le añadimos la miseria que había entonces en la parte provincial de México, en la parte rural, y pues bueno, en México se tenía un 80% de la población rural. Entonces, imagínense, de ese 80%, el 70% también de ese 80% eran analfabetas, por ejemplo. Y bueno, entonces a eso le sumamos todas las carencias que ya venían jalando como sociedad y que pues no aguantaron más. Y bueno, finalmente tenemos las campañas de Madero. Madero realizó 3 campañas presidenciales en contra de las elecciones pues, de Porfirio Díaz. Y bueno, en todas fue acusado de incitar a la rebelión y sentenciado a la cárcel. Se liberó luego y obviamente sin derecho de salir al país ni participar en elecciones y pues bueno, en esa promesa se reelige nuevamente el coronel Porfirio Díaz. Consecuencias de la Revolución Mexicana. Bueno, tenemos 3.4 millones de afectados según los últimos datos estadísticos de los expertos en la materia. De la Revolución Mexicana, perdón, pero se estima entre 1 millón y los 2 millones de personas. Además, hubo amplia emigración hacia otros países por la situación que se estaba viviendo pues en México, la hambruna que había, sobre todo en las clases pobres, las personas marginadas que había en el porfiriato y la caída de la tasa de natalidad y una pandemia que había parecida a la que estamos viviendo actualmente y esta fue ocasionada por una epidemia española. Así que la vamos a nombrar gripe española en 1918. Vamos a tener como consecuencia también el nuevo rol del Estado. La revolución permitió a las clases desfavorecidas ingresar al Estado y ocupar funciones burocráticas y administrativas. El ejército, por su parte, pues apoyaba la revolución y captó a personal de las clases medias y baja, creciendo entre un 50 y 60% ya de todos los soldados que tenían. Todo esto va a significar un cambio importante pues en la repartición de la riqueza y una importante migración de los campos a las ciudades. Entonces se van a poblar nuevamente las ciudades en México. Tendremos una reforma agraria, que este es de los cambios más significativos de la época y el cual fue propuesto y defendido por Emiliano Zapata a capa y espada. Y bueno, permitió que los campesinos poseeran las tierras que trabajaban. Fíjense, por fin iban a tener la tierra donde trabajaban y dedicaban su sudor y sus lágrimas. Y bueno, aún así su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo maltratador en las plantaciones donde pues eran mejor atribuidos, ¿verdad? Y también tendremos el empuje artístico. Muchos autores y artistas mexicanos van a documentar sus obras de lo que pasó en este periodo de la revolución, sobre todo de 1910 a 1917. Todo este esfuerzo rendiría frutos en la cultura mexicana hasta nuestros días. Y bueno, tenemos entonces a autores como Mariano Azuela,
con la novela de Los de Abajo, por ejemplo, en 1916. Les recomiendo que busquen aquí en YouTube la película que está de Los de Abajo. Es muy fiel al libro, así que está súper recomendada. Además es de el cine de oro mexicano, es en blanco y negro, pero no se van a arrepentir de verla. Está muy, muy, muy cómica y muy, muy, muy histórica respecto a lo que pasó en la Revolución, ¿verdad? Tendremos entonces también a José Vasconcelos, quien fue el primer secretario de Educación. Tendremos a Rafael Muñoz, José Rubén Romero, Martín Luis Guzmán y a otros que iniciarían con las novelas revolucionarias. Y bueno, también vamos a tener, por ejemplo, a Diego Rivera, famoso muralista que planteó en sus murales herencia de la Revolución Mexicana y del indigenismo que va a ser pues muy popular en México. Personajes, bueno, tenemos al famosísimo Pancho Villa, líder revolucionario en las filas del norte, él defendió la parte norte de México. Tenemos a Venustiano Carranza, político, militar y empresario mexicano, y bueno, él fue el primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Madero, y él va a ocupar la presidencia en dos ocasiones, en 1914 y en 1917. Además que él es el encargado de redactar pues la Constitución mexicana, que es la que nos rige a todos los mexicanos actualmente desde 1917 y que a esta lo consideramos el gran triunfo de la revolución. Bueno, pasamos a lo que fue después de la Revolución Mexicana. Y bueno, con la Revolución Mexicana va a surgir este partido que al inicio va a llamarse PMR, Partido de la Revolución Mexicana, y se va a convertir hasta lo que ahora tenemos como el PRI, Partido Revolucionario Institucional, dominando todos los sexenios presidenciales desde Plutarco Elías Calles hasta el 2000, sin ningún cambio de otro partido político, todos eran del PRI, con Salinas de Gortari. En el 2000 tuvimos a Vicente Fox Quesada, posteriormente a Felipe Calderón, ambos del partido PAN, y nuevamente regresamos a Enrique Peña Nieto con el PRI, y actualmente pues tenemos a Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena. Pero bueno, en 1929 surge el Partido Nacional Revolucionario bajo el liderazgo del general Plutarco Elías Calles, el cual permitió pues que los diferentes liderazgos surgidos en la Revolución Mexicana trabajaran juntos en un solo proyecto de nación, y bueno, esta es considerada como un antecedente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el partido con más historia y fuerza política en toda la historia de México. 7 años después, a su fundación, el partido creó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y en 1938 la Confederación Nacional Campesina, CNC, y en 1943 la Confederación Nacional de las Organizaciones Populares, la cual pues hasta hoy agrupa al sector popular. El mismo año se inició también el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y bueno, alejado del aspecto militar, en 1946 el PRM se transforma a lo que ahora es el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Hay que mencionar que a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, ahí en 1929, se va a decretar que todos los presidentes que le sucedan a él van a ser periodos de 6 años. Así es como van a comenzar los sexenios presidenciales en México hasta nuestros días, ¿no? Y va a ser con él que se va a aplicar el primer periodo presidencial bajo el régimen del PRI. Y bueno, ya por último, vamos a revisar que vemos que este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, mejor conocido como ISI, va a ser la devaluación e inflación en este periodo que tenemos aquí en el paréntesis. Este modelo de desarrollo estabilizador se va a aplicar en 1958 hasta 1970 y va a tener también una crisis del modelo que pues se va a modificar para que continúe obteniendo frutos y ya no va a ser lo mismo. Este símbolo que vemos aquí, de hecho, en México surge en este periodo porque fue un periodo donde México
tuvo muchísimo avance económico y muchas ganancias porque le estaba yendo bastante bien. Aquí en este periodo estaba pasando en el mundo la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se necesitaba gente que trabajara el campo porque pues los campesinos también se habían enlistado en los ejércitos para ir a defender su país en Europa, ¿no? Contra Japón y Alemania, e Italia, y pues es ahí cuando aprovecha el gobierno de Estados Unidos invitar al gobierno mexicano para que le mande campesinos y trabajen las tierras en Estados Unidos. Así comienza también el famoso sueño americano, el American Dreams, y una relación que va a permitir bastantes frutos para México en el aspecto económico. ¿Qué presidentes estuvieron a cargo mediante se fue dando este milagro mexicano? Tenemos a Manuel Ávila Camacho del 40 al 46, posteriormente Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y finalmente José López Portillo. Todos en periodo sexenal, o sea, de 6 años, como les mencioné, a partir de Lázaro Cárdenas. Y bueno, ¿por qué se le llama como tal milagro mexicano? Pues porque fue un crecimiento económico que promedió el 6.56% de la economía en México, lo que le generó bastantes ingresos y per cápita para que no tuviera deuda y tuviera mucho avance, em, pues moderno, tecnológico, innovador en México. Características de este periodo llamado Milagro Mexicano. Bueno, tenemos el desarrollo de las empresas, la expropiación petrolera, que pues ya era nacional para este momento, gracias a el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938. Se expulsó a todas esas naciones extranjeras que explotaban el petróleo mexicano y que, bueno, en el gobierno de Cárdenas se va a nacionalizar y eso va a generar bastantes ingresos con el famoso llamado oro negro, que va a ser el petróleo en México. Vamos a tener la institucionalización del Estado. Bueno, por ejemplo, tenemos el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, la Secretaría de Reforma Agraria, la Secretaría de Turismo, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, la Comisión Nacional Tripartita, el Instituto del Fondo Nacional para el Bien de los Trabajadores, Infonavit, y bueno, todas estas instituciones que van a desarrollarse gracias al buen desarrollo económico que tenía México. ¿Qué características políticas permitieron el milagro mexicano? Bueno, gobiernos civiles a partir del sexenio de Miguel Alemán, y bueno, yo me voy un poquito antes, desde Lázaro Cárdenas, y bueno, siendo Plutarco Elías Calles el último presidente militar, a partir de él, con Lázaro Cárdenas y en adelante, todos los presidentes ya van a ser civiles, ya no van a tener nada que ver con el ejército. Eso también va a beneficiar, pues, mejores negociaciones de ejército con el agente civil. Y bueno, vamos a tener los gobiernos, obviamente, mandados por el PRI y el presidencialismo, el autoritarismo y la falta de democracia. Por ejemplo, esto de la falta de democracia lo vamos a ver muy particularmente en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, donde pues una serie de estudiantes protestaban para mejoras pues de la sociedad y en particular de sus escuelas, y pues saben que terminó en masacre por parte del gobierno, donde no permitió ni toleró estas series de rebeliones, de protestas, de negociaciones, ni siquiera lo hicieron, y pues terminó en masacre, ¿no? En una tragedia. Y bueno, finalmente los resultados de este milagro mexicano, económicos sociales, tenemos el crecimiento del PIB en promedio del 6.5, incremento de la clase media, menos pobres, el abandono del campo e incremento de la pobreza, migración del campo a la ciudad, pues para buscar mejor condición de vida.
el proceso de transformación de los hábitos alimenticios y la crisis económica. Y bueno, finalmente en los resultados políticos sociales tenemos la falta de democracia, el charrismo sindical, tenemos las movilizaciones campesinas, obreras, de estudiantes, de médicos, de maestros, etc. La represión de las masas populares, surge la guerrilla como alternativa de lucha, esto particularmente en 1994 con la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderados por el subcomandante Marcos, ahí en Chiapas, y pues bueno, la defensa de los derechos de los indígenas y finalmente el control de la natalidad. Y bueno, chicos, espero que haya sido muy breve el resumen, las características de la historia de México. Son temas muy generales que estoy repasando con ustedes y que, bueno, estoy muy segura de que revisando este contenido les va a ser muy fácil a ustedes contestar su guía de Comipems de Historia de México. Nos vemos en los siguientes videos para revisar Historia Universal. Saludos.